terminando, les cuento un poco quiénes están aquí con nosotros. Corina, como les comentaba, es gerente de marketing en Knauf, es Regional Market Manager para Latinoamérica, también es presidente del Instituto de la Construcción en Seco. ¿Naciste en Alemania? Sí. ¿En Alemania? Estoy hace bastante años acá, pero la tonalidad activa. Sí, pero se entiende perfectamente su tono. Allí nos está acompañando, que está subiendo Iván Kerr, que les decía es abogado, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Derecho en la Universidad Austral, fue gerente general del Instituto de Vivienda de la Ciudad y desde diciembre de 2015, ¿no? Como subsecretario. Así es. Y tiene un proyecto para todos los desarrolladores que es muy interesante por la interacción entre lo público y lo privado. Herman Feigenbaum es Managing Director de Cushman & Wakefield Conosur, también es, dentro de lo que es Cushman, broker, mercado de capitales, asset services, es arquitecto, el único arquitecto que tenemos hoy en todos los paneles por la UBA, también estudiaste en el MIT, en Boston University. ¿Cuánto tiempo llevas enfocado en el sector? Y prácticamente desde que me recibí, porque es herencia familiar. Mirá vos, herencia familiar, ¿desde que te recibiste hace cuánto tiempo? En el año 88, así que mejor no hago la cuenta. Y también allí está que completamos el panel con Martín Boquete. Martín es miembro del Consejo Directivo del Colegio Profesional Inmobiliario. ¿Hace cuánto cambiaron, Martín, el nombre de lo que era CUSICBA? Estamos cambiando. Está en transición, está en transformación. Exactamente. ¿Y por qué se tomó la decisión? Bueno, el colegio es como todos los colegios profesionales, que tenemos un rol enfocado mucho en el matriculado y también en el público, que merece de nuestra observación sobre el correcto ejercicio de la profesión. Y nos pareció que CUSICBA, CUSICBA es prácticamente imposible de pronunciar, de recordar es imposible definitivamente, y queremos que la gente nos conozca, que conozca el colegio, que el público sepa identificar al colegio con el mercado inmobiliario. Y les decía, en este caso, arrancamos por vos, Germán, con el mercado de oficinas. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo viene? ¿Cuáles son las zonas con más potencial? Yo empezaría diciendo que en el mundo el mercado de oficinas se está redefiniendo. En este momento, por ejemplo, WeWork es la empresa más grande del mundo de alquiler de oficinas y no es dueña de un solo metro cuadrado. O sea, es un concepto de coworking y ofrece un producto totalmente renovado. Lo que pasa en Argentina es algo muy similar a lo que mencionaba Federico Weil con respecto a la subinversión y suboferta estructural. Muchos años de falta de inversión, muchos años de dificultad para disponer capitales, para invertir en un mercado que es altamente demandante de capitales, hacen que haya muy pocos edificios, muy poca oferta y que haya en general una oferta conservadora que no trata de capitalizar o no ha tenido la oportunidad de capitalizar nuevas tendencias o nuevas iniciativas. Entonces, dentro de ese mercado, es un mercado que se ha movido muy claramente hacia el norte, que en este momento en el segmento de Panamericana, la zona del Shopping Dot y Phillips y el Corredor Libertador de zona norte tiene la mayor oferta, el mayor dinamismo, la mayor demanda, y que espera con ansiedad a ver qué va a pasar con la vehiculización de inversiones que permitan hacer inversiones en largo plazo en estos edificios y que generen una oferta diferente a la existente actualmente. Corina, yendo a la oferta, pero en este caso del negocio de materiales, la evolución del último tiempo y también la foto que tenés hoy, ¿cuál es el análisis que haces? Trabajamos con sistemas de construcción en seco que son los no tradicionales, si bien están considerados modernos y en algunos casos ya como tradicional la placa de yeso, vemos desde que hay mucho movimiento, o sea, es un crecimiento dentro de la construcción en seco en el sector que es por sustitución, por lo tanto sabemos que hay cada vez mayor aceptancia. Pero nosotros tenemos como un KPI, que un indicador bastante importante, que es el metro cuadrado que se consume per cápita en el año en un país y que te demuestra el grado de maduración del país. Acá, cuando empezamos en 98, la empresa, el consumo era de 0,1 metro cuadrado, o sea, nada en realidad, y hoy estamos en 0,8. Es muy positivo este movimiento, pero también marca en realidad que estamos lejos todavía de lo que sucede en otros países, hablando hasta países vecinos como Chile, que están en 3 metros cuadrados, Estados Unidos 9, o sea, hay muchísimo potencial, pero lo que pasa, el sector de construcción
es el que es más conservador, más tradicional y reacio a las innovaciones a nivel materia de producto, ¿no? ¿Lo atribuís a una cuestión de hábitos, a una cuestión que todavía falta evolucionar? Yo creo que es un tema cultural, hay mucho desconocimiento, o sea, las empresas del sector, desde la Cámara tratamos de impulsar que los profesionales y los consumidores tengan más conocimiento, pero es un tema que va relativamente lento, ¿no? Está viniendo, pero todavía no están subestimados las prestaciones que tienen estos productos. O sea, acá te puedo decir, si bien está creciendo, pero si pasamos por Buenos Aires, por edificios en construcción, de 10 de cada edificio hay 2 que usan la placa en tabiquería. Y el tabique es que mayor prestación en términos tecnológicos tiene. Y esto es muy loco, o sea, el potencial es muy grande realmente. Martín, cuando vamos a la evolución del profesional que ustedes representan, recién nos contaba Germán cómo está cambiando también la idea de empresas de oficinas, así como Uber en transporte, digo, hay toda una nueva camada. ¿Qué pasa con el profesional del sector que ustedes representan? Bueno, pasan muchas cosas. La primera cosa que pasa está explicada en la palabra profesional. Históricamente en la Argentina la intermediación inmobiliaria fue ejercida como el comercio, basando principalmente sus pilares en la rentabilidad. Hoy, sin embargo, mientras va mutando del comercio a la profesión, se va produciendo un cambio en el perfil del inmobiliario, en el perfil del broker inmobiliario, en el perfil inclusive del asistente del inmobiliario. Y esto hace que hoy una inmobiliaria está pensando generalmente en dos situaciones claves. Una es el profesionalismo, que tiene que ver con la capacidad, con el estudio, con la inversión en pensar, digamos, ¿sí? Y otra es la vocación. Generalmente los buenos profesionales es gente con vocación en la profesión. Y ahí es donde se empieza a ver que se van disgregando el mercado de inmobiliarias hacia aquellos que verdaderamente quieren ser profesionales y además aman la profesión, y quienes vienen del comercio y, bueno, quieren subsistir un tiempo más. O sea, como que se va depurando, decís, el mercado también por el cambio de tendencia. Sí, se va clasificando, exactamente. Y van yendo a lo que pasó en el foro de inversiones. Recién Federico nos daba el marco desde la perspectiva de un desarrollador, pero en ese contexto hubo un proyecto que me pareció más que ambicioso y que presentaste, y que tiene que ver con la apuesta de captar al sector privado desde el sector público. Resuminos de qué se trata. Yo creo que también el sector de la política habitacional como política pública también se ha redefinido en el mundo. Diría que en el resto de los países de la región eso ya ha sucedido, o es una transformación que ya existe. En Argentina, un poco por el contexto económico, estaba relegado, ¿no? Pero bueno, claramente lo que permite redefinir es cuál es el rol del Estado en materia de política de vivienda, y la verdad que nosotros creemos que los desarrolladores son quienes tienen que aportar la oferta, y el rol del Estado tiene que ser justamente, como un poco salió en el panel anterior, generar las condiciones para que ello suceda. Eso no pasó en los últimos años en la Argentina, y ahora estamos trabajando fuertemente en eso, porque creemos que ahí es donde el Estado puede adquirir volumen y realmente reducir este déficit habitacional acuciante que tenemos de años, y poder potenciar la oferta, y en todo caso que el rol del Estado pueda ser subsidiar la demanda, ¿no? Pero hablamos de un plan para captar inversiones, ¿por cuánto, por ejemplo? No lo tenemos todavía estimado. Sí, por el lado de la demanda generamos ya la ley de unidad de vivienda, ya en febrero la UBI del Banco Central, que la trabajamos como política de vivienda, ahora redefinida en UBA. La ley finalmente... Es un tema el branding, ¿no? Sí, el branding del sector es complicado, de la UBI a la UBA. Intelectual ahí fue. Pero bueno, zanjado el tema, y van a convivir las dos. También, bueno, ahí generamos ya la seguridad jurídica, y creo que los bancos lo han tomado muy bien. Claramente sabemos que es construcción de una política que ha sido exitosa en otros países, y en la medida que la inflación vaya bajando va a tener más confianza en la gente. Y por el lado de la oferta estamos trabajando en la ley macro, diríamos, de
asociaciones público-privadas, que es para toda la obra pública y la infraestructura en general, donde vivienda es una parte, y puntualmente estamos trabajando en la ley de incentivos fiscales y de beneficios, exenciones impositivas, para poder desarrollar vivienda social por parte del sector privado, ¿no? Me parece que ahí hay países en la región que ya lo han hecho con mucho éxito y han generado un mercado de la vivienda social por parte del privado. Creo que todos vamos a coincidir que eso en Argentina hoy es inexistente, y el único aportante para la gran demanda que hay de vivienda social es el Estado, y eso hace que siempre corramos la coneja detrás, ¿no? Germán, volvemos al mercado de oficinas, salimos de viviendas. Nos planteabas recién, por un lado, el cambio cualitativo que se está dando en términos de las compañías, el estilo de las compañías, y por otro, algo que te da la posibilidad de ser más un árbitro que un jugador concreto, es decir qué zonas tienen más potencial, cuáles son las que están creciendo. Contanos de qué viene. Mira, es muy importante el cambio en los programas de los edificios. Es decir, las empresas están dejando de preferir las altas torres con pequeñas plantas en medio de la ciudad y pasando más a preferir modelos de campus, modelos de coworking, lugares en los cuales haya interacción con espacios verdes, que consideren el concepto de movilidad, que consideren el concepto de nuevas tecnologías. Entonces hay ciertas áreas que son muy aptas o más aptas para albergar estos nuevos programas. Ciertamente todo el corredor de Panamericana y el nodo alrededor del Shopping Dot y de Philips, así como grandes extensiones como el proyecto en el que estamos ahora, el proyecto del Río, cumplen muy bien con esta prerrogativa, cumplen muy bien con este ideario y permiten desarrollar estos proyectos muy adecuadamente. Y son los que tienen más demanda, porque entonces los consumidores, quienes desean ocupar esos espacios, ven reflejado en estos proyectos su posibilidad. Hay una segunda vuelta de tuerca que creo que todavía necesita un tiempo para desarrollarse y hay que ver si sucede, que es la vuelta al centro de la ciudad. En muchas ciudades del mundo se ha producido primero una salida al centro de la ciudad. En este momento hay una salida. Si uno mira, por ejemplo, la impronta de los grandes bancos, que eran los grandes ocupantes de espacios de oficinas del centro de la ciudad, muchos de ellos hoy han salido o están en proceso de salida. Pero muchas ciudades han tenido exitosos procesos de reutilización, de reconversión, de revitalización de áreas centrales, utilizando patrimonio histórico, utilizando conectividad, el subterráneo, acceso a la cultura, etcétera, y a partir de ahí han podido convocar nuevamente a trabajadores. Eso es algo que está por verse si la ciudad puede hacerlo, si existe la forma de canalizarlo, pero ciertamente es un tema de altísimo potencial. También hay muchos distritos nuevos, ¿no? Se habla del Tiro Federal, se habla de zonas que van a ser seguramente reurbanizados o cambiados en el corto plazo. Sí, existen proyectos específicos de movilización de tierra urbana muy interesantes. El Tiro Federal está en lo que nosotros denominamos el baricentro del mercado de oficinas, justo el centro de masa, digamos, del mercado de oficinas, con excelente conectividad. Va a cambiar, ya hay un proyecto muy grande en la zona, el proyecto de Raxa de Beringer. Este proyecto va a terminar de configurar toda esa zona. Existe el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, que cada vez es un éxito mayor, pero que todavía tiene mucho por desarrollar. Y existe definitivamente la oportunidad de desarrollar nuevas áreas y distritos específicos para atraer usuarios que requieran esa oferta particularizada. Corina, recién nos hablabas de los materiales y hacías este mapa, ¿no? El mapeo que fue claro porque eran números concretos respecto a Argentina versus otros países de la región. Cuando uno habla de nuevas oportunidades o de perspectivas, ¿por dónde están viniendo? Bueno, donde vemos el gran potencial por un lado está el mercado de oficinas que siempre existe, pero ahora hay mucha demanda a nivel, una calidad mayor constructiva, ¿no? Y eso lo vemos en el sector de vivienda muy fuerte y sabemos que hay 3 grandes grupos acá en Argentina, como especialmente, que uno tiene que ver obviamente con el real estate de viviendas de high-end, digamos, de una categoría muy superior, de prestaciones muy superiores, donde se busca mucha calidad ya de por sí, pero después, por supuesto, está el acceso masivo, digamos, de la vivienda social, del déficit, y ahí creo que es importante que todos los jugadores del sector traten de que esa calidad constructiva
para todo el mundo, o sea, porque eso es que necesitamos, vivir sano. Me gustó lo que dijo Carlos en el panel anterior, o sea, los proyectos que vivimos, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué necesitamos? Aire de calidad en los edificios, aislamiento térmico, acústico, o sea, son todas cualidades que hoy por hoy necesitamos. Y después está un tercer sector que se subestima, de mi entender, acá en el mercado, que es el stock enorme de edificios que ya están construidos. O sea, es muchísimo. Si vemos en eficiencia energética, que es una de las mayores tendencias a nivel mundial, o sea, estos edificios no están aptos. O sea, hay mucha necesidad para mejorar las condiciones y eso se logra a través de nuevos sistemas de aislamiento térmico. O sea, ahí hay mucho de parte también de las constructoras, arquitectos que tienen que pensar en ese sentido, porque no vamos a poder tirar ciudades abajo. O sea, estamos hablando de construcción nuevas, pero me parece que esto es un factor de mejorar la calidad de vida o confort en lo que existe también, ¿no? Martín, las inmobiliarias fueron durante el último periodo en un momento víctimas de un cambio de reglas de juego muy fuerte. Después se incentivaron con los sedines tratando de reactivar una actividad que se había intentado especificar. Digo, cuando uno mira la economía reciente, era toda medida que se tomaba afectaba directamente al negocio en el que ustedes participaban. ¿Cómo cierra este 2016 y cómo viene para 2017? Bueno, visto desde el sufrimiento cierra perfecto, ¿no? La verdad que después de lo que pasamos, todo esto parece casi un paraíso. No obstante, sabemos que no lo pasamos solos, es decir, las inmobiliarias estamos en el medio de situaciones donde probablemente lo que nos pase es que nos pegan de dos lados, entonces sufrimos el doble, pero nos pasó lo mismo que le pasó al desarrollador, al consumidor. Después del cepo que nos impidió hacer la mitad de las operaciones y después de los demás problemas también que venían acompañando al cepo, no era solamente el cepo el problema, digamos, ¿sí? Hoy vemos que con muy poco ya el mercado empezó a fluir. Empezó a fluir en el mes de enero, cuando todavía nada extraordinario había sucedido, digamos. Con lo cual... Hablamos del mercado de nuevos, mercado en general, usado, del mercado en general, sí. Okay. El mercado en general empezó a fluir en enero, los precios se mantuvieron durante los primeros meses y después yo diría en este segundo semestre ya se empieza a notar una leve suba de precios expresadas en dólares. También hay que decir que el dólar está un poco quieto y vemos con esta perspectiva un año terminando mucho mejor que el año pasado, o al menos mejor que el año pasado, con niveles de precios en alza y, lo más importante, con personas optimistas. O sea, le llegó el segundo semestre. Finalmente un sector donde el campo... Llegó el segundo semestre, siempre fue nuestro segundo semestre históricamente mejor que el primero, ¿no? En el mercado inmobiliario. Es una cuestión estacional. Es una cuestión estacional, pero ahora vemos un segundo semestre que creemos va a ser la base del primer semestre del año que viene. Bien, y van yendo al primer semestre del año que viene, pero también a este cierre que tenés. ¿Qué perspectivas y qué balance están haciendo del mercado de viviendas? Me gustaría si podés de alguna manera cuantificar el déficit habitacional que tenemos hoy a nivel nacional y también cuál es la perspectiva para el año próximo. Dale. Sí, tenemos un evento muy importante en octubre que es Hábitat 3, que lo organiza ONU Hábitat, que ocurre cada 20 años y que de alguna manera redefine la política de vivienda para los próximos años. Argentina está participando, ya cerramos con la Cancillería cuál va a ser el rol de la Argentina ahí, así como gran paraguas. Como dije al principio, toda la política de vivienda se redefine, ya no se trata de construir viviendas, sino de generar acceso a las ciudades, ¿no? Me parece que también salió un poco en el panel anterior, generar guetos urbanos en las periferias de la ciudad que no generan inclusión social, ya no es más una solución como política de vivienda. Así que hacia allá vamos. En ese sentido estamos trabajando en lineamientos urbanísticos de los proyectos para que estén incluidos a los ejidos urbanos. Lo que vemos es que por adquirir tierra barata, en el interior sobre todo, se termina construyendo fuera de la densidad de las ciudades y eso es muy caro para el Estado. Estamos trabajando lógicamente en
mejorar, que no tienen modificación desde el año 95, todo lo que es los programas de vivienda para que incorporen sustentabilidad, ahorro energético. Claramente con un nuevo cuadro tarifario empieza a tener sentido ahorrar en consumo de energía. Si bien el material puede ser más costoso al principio, el flujo da que el consumo después es menor y por ende el costo de su mantenimiento es mejor. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en tener una política de suelo. Aquellos que entienden en política de vivienda dicen que la política de vivienda arranca por tener una política de suelo. Argentina es uno de los únicos países de la región que no tiene una ley de ordenamiento territorial. Muy pocos municipios planifican cómo van a crecer y entienden la tremenda lapicera que tienen ellos al activar suelo urbano y cómo van generando mistura social del crecimiento de sus ciudades. Y en términos de déficit, que me preguntaba José, Argentina arrastra un déficit de un 25% de la población, equivale a 3,5 millones de hogares. Ese déficit ha ido creciendo, pese a que también creció el presupuesto que se invirtió en la materia, con lo cual prueba que esa no era necesariamente la solución. Ese déficit es básicamente cualitativo, esto quiere decir mejoramiento habitacional o hacinamiento por cuarto. 1/3 solo de ese déficit es cuantitativo, nueva solución de vivienda que se necesita. Y si bien en términos absolutos tenés las provincias del norte con Formosa a la cabeza, un 50% de su población en déficit, en términos relativos claramente Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Rosario concentran el 50% del déficit, así que entendemos que ahí es donde es muy importante y donde el suelo adquiere un valor mucho más alto, trabajar en proyectos que mantengan la densidad de las ciudades. Y el presidente claramente mira con muy buenos ojos, y así nos lo pide, que trabajemos en justamente generar sistemas industrializados que nos permitan ir a mayor escala, a ganar economía y velocidad, ¿no? Germán, y creo que sí, coincido y termino, que culturalmente ahí hay una barrera en la que todos tenemos que trabajar, porque hay una gran resistencia en llegar a eso, ¿no? Ya estamos al borde del tiempo, pero me quedan varias preguntas, con lo cual les pido respuestas breves para estos conceptos. Pero en el caso concreto, Germán, del sector de oficinas, desde la perspectiva de inversores internacionales. Me acuerdo, hubo una época que todos los días titulábamos en negocios de la Nación con el tema de quién venía, qué desarrollo tenía. ¿Vuelve esa ola, vuelve la ola de los grandes desarrolladores llegando a Argentina? Yo diría que hay dos posibles tendencias. Una son los desarrolladores que vengan a desarrollar. Hay algunos empezando a mirar, pero es un proceso que va a tardar un poco más de tiempo. Y otros los inversores pasivos, ya sea invirtiendo en desarrollos específicos o en empresas de real estate, como ya han invertido los fondos en TGLT. Ese es un proceso más dinámico, de más corto plazo, y creemos que va a suceder en los próximo año o 2 años. Se van a concretar varios proyectos. Martín, yendo al mercado de alquileres, hay dos tendencias últimamente. Una es la de la noticia de información general, donde se habla desde la perspectiva del inquilino, y otra la del inversor, que ve que su rentabilidad es muy baja respecto de otros países de la región. ¿Qué análisis hacen ustedes de la foto y de lo que viene? Bueno, la foto es un poco la herencia de muchos años de populismo, que ha generado obviamente mucha ineficiencia en la economía, también en el real estate, y ha generado por un lado propietarios que tienen baja rentabilidad y inquilinos que no pueden pagar los alquileres. Sumado a la inflación, a la inseguridad, etcétera, hizo que se enoje todo el mundo, que se enojen los alquileres, que se enojen los inquilinos, los propietarios. Entonces es una suerte de debate legislativo, judicial, acerca de si para hacer el mercado de alquileres más dinámico hay que regularlo o hay que liberarlo, digamos, ¿sí? Obviamente la herencia del populismo nos dice que hay que regularlo. Es lo que hizo hasta ahora la justicia y también el poder legislativo. Por eso hay un tope de comisiones y honorarios que se pueden cobrar para vivienda única, y es lo que se hace, es lo que el colegio de hecho hace cumplir a todos los matriculados. No obstante, creemos íntimamente que la manera de que un mercado crezca es quitándole regulaciones y no agregándoselas. Corina, yendo a las perspectivas también para cerrar por el lado tuyo, ¿cómo ves el 2017?
No, estamos optimistas del sector, hay muchas señales que demuestran que va a haber mucho movimiento. Lo que sí vemos un poco que hay mucha necesidad de los actores de la construcción, desde el proyecto hasta la demolición de la obra, o sea, el ciclo de vida de una obra arquitectónica. Se necesita mucho más la interacción de los jugadores. O sea, yo lo llamo un poco, hoy la construcción acá está en la versión 1.0 y tenemos que llevarla a la obra 4.0. O sea, yo creo que hay muchas herramientas de digitalización que ayudan a que se comunican mejor los actores, desde la constructora, arquitecto, los proveedores, que hoy no sucede desde el inicio del proyecto. Entonces, este concepto de la industria 4.0 viene de Alemania desde el 2011 y apunta a mejorar la comunicación entre los actores y el mercado, ¿no? Y ahí radica un poco el tema. Yo creo que el sector se tiene que tecnificar, o sea, eso es un poco la palabra mágica quizás, y esto hasta que podemos ver en términos de mano de obra, que va a haber faltante en una reactivación, que suponemos que va a haber faltante de mano de obra calificada, y también en términos de logística de la obra, por ejemplo. Por un ejemplo, nosotros acabamos de lanzar yesos revocables, que vienen acá en el mercado en bolsas de 40 kilos, ustedes conocen estos productos. En Europa se trabaja esto con big bags o con silos, o sea, ahí también está en cuestión un poco la constructora, que todos en el rubro tratamos de tecnificarnos y de desarrollar digital y tecnológicamente. En un ratito vamos a tener al presidente del Banco Nación, al presidente del Banco Provincia, también a Juan José Cruces, que es quien mejor conoce el futuro de las finanzas locales, la economía, cómo viene de cara al año próximo, y a César Litvin, que nos va a dar la radiografía de este blanqueo, un blanqueo en el cual los divorcios, por citarles algunos casos, están siendo una de las principales trabas, porque parece que algunas mujeres o maridos no han declarado, se divorcian, y si ahora blanquean, ¿cómo vuelven marcha atrás? La última, Iván, para vos tiene que ver con las perspectivas del Procrear. Una breve respuesta, por favor. Yo creo que son muy buenas. Estamos claramente redefiniendo el Procrear. Ahora el 30 de septiembre hacemos la primera selección de los primeros 25.000 inscriptos o seleccionados, más de 120.000 inscriptos, con todo el tema de la UBI y explicarlo y demás. Así que es bueno. Además, permite ahora comprar vivienda nueva usada. El anterior no lo permitía. Me parece que también eso es un aporte para el sector. Claramente la instrucción del presidente es generar crédito hipotecario. Argentina tiene el más bajo de la región, 1 punto porcentual del Producto Bruto, pero no podemos poner en riesgo los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, que hacían un muy mal negocio dentro del Procrear. Así que creo que las perspectivas son positivas. También tenemos que desarrollar programas de alquiler social, que es una política habitacional que se viene en la ciudad. Lo intentamos y nos costó mucho que el mercado lo acepte, y creo que es como han dicho todos, es un nuevo panorama en el que el hecho de que la política pública también esté hoy sentada en un panel de real estate hace que esto lo redefinamos juntos. Así que también invito un poco a los desarrolladores que se animen y que nos ayuden y nos aporten sus ideas, porque claramente necesitamos que ellos puedan generar la oferta para llegar a pobreza cero, que claramente es una de las premisas principales del presidente. Iván, Corina, Martín, Germán, muchas gracias. Gracias.